Violenta semana en San Francisco de Macorís deja varios muertos y heridos. La violencia se cobró una nueva víctima la noche del pasado viernes en el sector Cristo Rey de esta ciudad, cuando un joven de 21 años perdió la vida tras recibir una estocada mortal. La víctima fue identificada como Brian Alberto Villar Ángeles, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl. Este hecho cerró una semana marcada por la violencia en San Francisco, donde se registraron varios casos trágicos que han generado preocupación en la población. El pasado lunes, en el sector Grullón, Ángel López, un hombre de 60 años, fue asesinado a tiros. En otro suceso, agentes de la Policía Nacional arrestaron a Arismendi García de Jesús, acusado de agredir con un arma blanca a su ex suegro, en medio de una discusión cuya causa aún no ha sido esclarecida. El herido fue identificado como Miguel Alexander Bernard. Asimismo, tras enfrentamiento a tiros entre dos individuos en el sector San Martín, conocido como Rabo de Chivo, en el hecho perdió la vida Miguel Alexander Bernard, alias Bitonga, mientras que John Gilbert Polanco, alias Kiko PL, resultó herido. Estos sucesos, sumados a diversos reportes de atracos y otros hechos delictivos, han encendido la alarma entre los franco-macorizanos, quienes reclaman mayor seguridad y acciones concretas por parte de las autoridades para frenar esta ola de violencia que golpea a la ciudad. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Qué opinión le merece la creciente ola de violencia registrada recientemente en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opinión le merece la creciente ola de violencia registrada recientemente en San Francisco de Macorís? Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa, Fulvio. Buenos días, Francis, Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy inicio de semana y finalizando este mes de mayo. Esperar que todas las madres la hayan pasado muy bien. En el día de ayer se sentía que estaban en celebración, pues celebrando este ser tan especial. Bienvenidos a todos. Bien, adelante con el tema, Carolina. Sí, creo que más de una semana hace que hemos venido observando. O sea, que no solo ha sido esta semana lo que hemos tenido en San Francisco de Macorís, los niveles de preocupación relacionados a hechos violentos. Y decía algo mi compañero la semana pasada, que también lo pensaba, que es como un tema cíclico. Por tiempos se presentan unas olas de violencia importantes en esta ciudad y luego como que se calma. No sé si recuerdan, hace varios meses, 2 años, año y tanto, cómo estaba San Francisco de Macorís es cíclico. Como estaba San Francisco de Macorís, San Martín, Vista el Valle. Entonces, no tenemos declaraciones en esta presentación del general. Los patrullajes, nosotros los vemos en las calles. Muchos de estos conflictos son conflictos sociales. Hemos observado de situaciones personales en las que se han visto involucrados. Ahí hay poca delincuencia en eso que yo mencioné. Sí. Ahí lo que hay es problema. Imagínate tú que tú mates un suegro y era un suegro. Pero, por ejemplo, el de que aconteció en la cabaña, se entiende social, que por temas ya de otra índole. Pero eso fue anterior. Sí, no, hace unos días, en una cabaña y salida a Villa Tapia. Villa Tapia. Eso fue a principio de mes. Que Rambo estaba diciendo que fue la tipa que lo... Correcto, hace como 20 días. Que lo vendió. Como 20 días, pero cuando nosotros venimos a este mes, a los últimos 20 días, hemos tenido un muerto casi entre diario. O sea, no hay un fin de semana, una semana que tú observes esta cantidad de violencia en San Francisco de Macorís. Hay que prestarle atención, decía la semana pasada, a nivel social, qué está pasando. O sea, que nosotros estamos necesitando como sociedad, sobre todo en nuestro pueblo. Y también destacaba que nosotros observamos el patrullaje en las diferentes zonas de San Francisco. No es que hay una disminución, aparentemente, de la labor que se realiza a nivel policial.
Entonces, por otro lado, tenemos esta situación de conflictos familiares o de amistades. Entonces, tendríamos que sopesar algunos aspectos. ¿Qué está pasando como sociedad o de manera particular qué nos está sucediendo a nosotros? Y sobre todo en el sector Cristo Rey, ahí fue donde un joven, pues, le quitó la vida a la suegra y a la esposa, me parece que fue en el mismo sector Cristo Rey. Y generalmente son comunidades con niveles de vulnerabilidad importantes, como es esta, allá, luego del 24 de abril, por allá, Jerusalén y toda esta zona, donde se destaca más esto que tiene que ver con violencia social o delictiva. Hemos tenido otros casos que ha sido porque la persona, por ejemplo, aquí en Rabo Chivo, San Martín, fue porque una persona le entró a robar. Y el muchacho debió, pues, de resolver. Disparo, sí. En el Grullón fue ese. En San... Rabo Chivo fue que fueron a matar al tipo y salió matado el otro. Entonces, cuando Salió por la... tú Fue por la y reúnes... salió tranquilado. Fue por lana y salió tranquilado. Cuando tú Y reúnes gritaba. todas estas situaciones que se han presentado, No sería debe gritar un hombre importante tan guapo. nosotros ver, muchachos, a las autoridades competentes. Malvado. No solo Dios la lo Policía reprenda. Nacional, Ese cruzó derecho para Francis, no solo la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, para ver a nivel social qué está pasando con la gente, tratarlos a nivel de una sociedad de psicología, psiquiatría, además, o sea, todo lo que tenga que ver con la familia, el Ministerio de la Mujer, para ver, señores, esto es serio, o sea, nosotros necesitamos saber qué está pasando en esta sociedad. Sí, bueno. Una sociedad extremadamente violenta, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. Gracias, Carolina. Adelante, Yerjan. Fue intencional, ¿verdad? No. Miren, es que si no estudiamos el fenómeno no vamos a entender nunca. Por eso en este país no se avanza como sociedad, porque siempre estamos adivinando, tirando patadas al aire. Yo creo que yo le dije a ustedes que anotaran la fecha de que iba a bajar la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana, especialmente aquí en San Francisco de Macorís. Y se incrementa con la salida de Estados Unidos para atrás. No. Te voy a explicar cuál es el fenómeno. Temperatura, nueva época. Resulta que una gran cantidad de criminales Predecible. y delincuentes se fueron por la Vuelta de México y están en Estados Unidos, específicamente en San Francisco. Y eso ustedes lo pueden buscar, eso está ahí, eso me hay que ir a preguntar a los barrios. Y fulano, Lolo. Lo duro, se fueron la mayoría. Y ahora, y le dije, prepárense para en un buen tiempo, que esa gente que se fue va a ser sustituido por los que van subiendo. Por eso ustedes ven que en Santo Domingo aparece un niño de 14, 15 años que tenía calles controladas. ¿Cómo es posible que un niño de 14 o 15 años esté cometiendo hechos delictivos de manera frontal? Y le van a aplicar la ley No, ya se la aplicaron. 136. Ya lo mataron, que es diferente. Ah, lo mataron. Sí, Ay. Entonces, fíjense ustedes que estas personas que se fueron, y yo hace tiempo que lo dije, lo tengo grabado ahí, van a ser sustituidos por nuevos delincuentes que van a ocupar sus puestos y que se van a sentir en sus anchas para delinquir. Y es lo que vamos a ver. Aquí yo tengo los datos. ¿Qué dice la ministra hace 6 días? Dice Farideh Raful que la tasa de homicidio, y por eso que tenemos que llevar las anotaciones. Miren, la tasa de homicidio en la República Dominicana se mantiene en 7.9, es decir, que bajó. De un dígito. No, está casi, porque ellos la encontraron en 11, por ahí más o menos, 2000, había subido a 13, y bueno, se mantenía allá arriba, y ella dice que lo ha bajado a 7.9. Vamos a ver si esa cifra se mantiene, porque tenemos que contar los muertos. Claro. Tenemos que contar los muertos y de verdad. Pero miren esto. Y todos los hechos de violencia que se Pero ven. miren esto, dice ella también que en el caso de violencia de género, en el año 2025, se ha logrado una efectividad del 89% con relación a las órdenes de arresto. Farideh eso. Sí, Farideh. La pregunta mía es, ¿qué han hecho ellos para que eso...? Exactamente. ¿Qué pudiera pasar? El tema quizá de la bulla en la calle con el tema de la música, eso pudiera ser algo que pudiera estar, pero no se ha medido. Por eso que yo hablo de que primero
Usted diseña una medida, hace un plan operativo y luego tiene que diseñar la herramienta con la que usted va a medir lo que usted hizo. Qué usted va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cuánto va a costar. Cuál va a ser el resultado esperado. Y luego una herramienta que te permita medir el resultado esperado para ver si esa medida que tú pusiste en marcha funcionó o no funcionó y si funcionó en qué medida. O sea, eso es como masticar un chicle y montar bicicleta a la vez. Primero, Yerjan, si los casos que se van a afrontar con esas medidas son y solo si consecuencia de las medidas que se van a hacer con esos lugares específicos. Sí, entonces, miren, hay que ver si esa es la procedencia. Para concluir, lo que pasa es que aquí siempre, y este es un país lamentablemente, por eso avanzamos poco a nivel de ciencia, que aquí creemos lo primero que nos dicen. Bajó la criminalidad, sí, pero ¿por qué? Estamos en los niveles de violencia están bajitos, sí, pero eso hay que ver las estadísticas. Y usted cuando revisa las estadísticas, por ejemplo, para citarle un ejemplo sencillo, y con esto concluyo. Yo he estado revisando las estadísticas de violencia de género en todo el país desde el año 2016, las que ha publicado el Ministerio Público. Y adivinen, una provincia de tener 3,000 y pico de denuncias, te baja a 100 denuncias. Eso no es lógico. Eso no es lógico. Eso tiene que llamarte la atención e inmediatamente tú tienes que trasladar el aparato tuyo a investigar qué pasó. La mujer a ver si sola toda. A ver si fue que cometieron un error en la estadística. Pues mira, eso está así. Incluso hay lugares donde normalmente hay 200 y pico de denuncias y no hay ni una denuncia de violencia física. Bien. Todas son violencia de género, pero y a nadie le dieron un pecozón en esa provincia. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con el tema de las estadísticas. Fulvio, adelante. Porque a veces se maquillan. Bueno, es un tema recurrente que lamentablemente se hace cíclico. Hay muchos estudios que implican ahí el comportamiento humano en base a las condiciones diurnas y nocturnas. La temperatura, la humedad. Increíble cómo esos estudios pueden demostrar que el accionar de agresividad, la movilidad, cuando hay mucha movilidad, sube cuando las temperaturas también están muy calurosas. Y hay otro estudio también que lo relaciona con el momento del cobro, porque ahí vienen a expandir un poco esas necesidades de diversión. La euforia. Pero una de las cosas principales es que nuestra generación tiene poco afecto, ha disminuido en la cantidad de afecto, ha disminuido en el respeto hacia la vida. Y como que a veces ven la vida como una donación que se encuentra en una gaveta y uno va y busca otro pedazo de vida, otro chin de vida, como si uno fuera gato. Y simplemente como que se le pierde el respeto a la vida. Hay una generación irrespetuosa totalmente. Ahora, cuando usted agrega a eso consumo excesivo de alcohol, consumo de estupefacientes, es cierto que se tiene que ver una reacción por la forma conductual de ser el individuo, que se pierde muchas veces la misma razón. La mayoría de los casos que he estudiado están relacionados con asuntos pasionales, con asuntos familiares, con asuntos hereditarios, en fin, hay rencillas internas que incluso pueden ser predecibles que pueda suceder, pero no tenemos los mecanismos para actuar a tiempo. Todavía no tenemos los mecanismos para actuar a tiempo y poder ser predecible también en lo que es la conducta humana y poder controlar esas explosiones que se dan de violencia. ¿Qué hay que decir? Hay que lograr entre cada uno de nosotros, entre la familia, fomentar la paz, fomentar el diálogo de respeto y también estas acciones que han dado resultados, aunque tal vez no se hayan medido, pero han dado resultados, pues fortalecerla,
hacerlas más eficientes para evitar que vengan estos momentos explosivos. Es cierto que al venir deportados, algunas personas de las que se fueron, que eran protagonistas en su sociedad, en su entorno, de elementos de violencia, también es cierto que cabe lo que es el arrepentimiento, cabe lo que es la reinserción en la vida cotidiana. No se le puede cargar toda la culpa a esos segmentos. Incluso muchos de ellos han aportado enormemente al mejoramiento de su entorno y de su comunidad, con su entrega, con sus experiencias en algunas cosas positivas. Lo que sí es que en estos casos, siempre, o la mayoría de veces, no siempre, la persona más vulnerable es la que más sufre. Así es. Entonces hay que tratar de que los mecanismos que tenga el Estado sean más eficientes en poder actuar a tiempo ante fenómenos que se ven que están sucediendo y se dejan de lado. Bien, muy bien. Francis, adelante. Bien, mira, ciertamente es complejo para nosotros los dominicanos analizar el porqué de la violencia. Violencia social que se subdivide en violencia producida por la delincuencia y otra social que se produce en la sociedad entre iguales, entre hasta amigos y familiares. Hay un trastorno real que se ha visto en este año. Se han producido muertes de madres y de padres en manos de sus hijos, muchachos jóvenes, que a mí me preocupa mucho que estos enfermos, porque no están enrolados en el microtráfico ni en el narcotráfico, sino que son el producto de que ese microtráfico o ese narcotráfico lo ha llevado al consumo y lo ha enfermado, producto de la maldita droga. Y fíjate que recientemente, no sé si fue en Salcedo, un muchacho joven quita la vida a su padre a palos. El de la silla de ruedas. Porque No sé hubo uno en silla de ruedas, alguien con problemas de movilidad. Sí, Sí. que mató a su papá e hirió como a un primo, algo así. Vi en la noticia. Pero si ese caminara. Sí, continúa, Francis. Continúa, por favor. Entonces son cosas que uno se pregunta, ¿qué reside, qué vive allí en esa mente criminal de ese individuo que posiblemente era un ser humano con el impedimento físico, ese caso? Ahora, sabemos que la autoridad posee un registro que no se le puede llamar estudio, son registros de hechos, que ese registro, si se estudia por un analista, puede encontrar datos que le den información que dentro de una comunidad, un sector o lo que sea, se ha incrementado y donde deben enfocar con astucia cómo enfrentar eso, cuestión de devolverle la paz a la sociedad, porque lo estamos viendo también como un hecho en particular, pero son miembros de la sociedad que se salen del control social y prefieren irrumpir y acometer daño a esa sociedad, que producto de ese daño en el origen del Estado, se entiende que la ley, la pena, el derecho de penar del Estado, es ese derecho que todos con nuestro libre albedrío hemos entregado para que nos lo devuelvan en paz y en seguridad. Qué difícil se nos ha hecho a nosotros imitar pueblos en Europa, que las cárceles no son, más que están ahí, pero no tienen ocupación prácticamente. En cambio, nosotros necesitamos más cárceles para encerrar
a nuestros propios conciudadanos que han decidido, en vez de tener una vida normal, se han dedicado a la delincuencia, que le ha sido más rentable que seguir persiguiendo un empleo que ha debido de ser promovido por el Estado y donde se genera mucha violencia también. Si no hay política para eso. Entonces, por ejemplo, un ladrón que roba para para consumir, ¿qué tú haces con el preso? Más que dejar al sector una carga tranquilo. de Se convierte en una carga para el Estado, Sí. pero cuando sale a robar de nuevo porque no hay una política de intervención Sí. de ese individuo que está robando porque tiene una necesidad fisiológica de consumir una Pero sustancia. entendiendo lo que he dicho al principio, que basta con ir a los registros del Ministerio Público, que lo tienen, y saben que es la que se evalúa a nivel nacional cuando van los lunes a hablar con el presidente, para reflejar. Y yo creo que San Francisco de Macorís ha mantenido un estándar o un posicionamiento de Bien. paz que nosotros no debemos permitir que se nos salga de la mano. Y sobre todo, el llamado al general Natera, que procure las herramientas de retraer la información para entonces aplicar nuevas fórmulas a estos desbordamientos que se ha dado en las últimas 2 semanas en San Francisco de Macorís, Bien. porque los datos están. Miren, hay estadísticas que la gente tiene que conocer. Lo primero es, la delincuencia en San Francisco de Macorís es cíclica. Ese fenómeno no se ha estudiado. ¿Por qué ocurren, por ejemplo, estos acontecimientos y uno se desgarra la vestidura y dura 30 y 45 días y a veces hasta 2 meses? Es decir, que ellos se autoenfrían, Sí, es cíclica. pero saben. Pero analízalo, es cíclica, porque es como por tiempo. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué está pasando? Ese fenómeno no se ha estudiado. La gente no sabe algo que tú mencionaste hace un momento, y es que la violencia que produce la sociedad es mayor que la violencia que produce la delincuencia. Es decir, si nosotros terminamos el año con 1.500 muertos, suponte, 700 de esos muertos o 500 de Se esos da en las muertos. relaciones sociales del barrio. No, al revés. Ah, Al revés, la delincuencia produce 600 y los otros 900 lo produce la violencia social. O sea, es una sociedad violenta y eso hay que trabajarlo para lograr reducir esos niveles, definitivamente. Mira, por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito. El 70% o un poco más está involucrado un motor en un accidente en los accidentes de tránsito. En cambio, el 60 y pico por ciento de los muertos son motoristas. O sea, son cosas que hay que verlas, analizarlas, estudiarlas y actuar en consecuencia. Ahí hay un video en redes de un señor que le dice Mr. Chino en Sosúa. coño. ¿Lo viste? Ese fue, sí, él Sí, fue. sí. Sí. O sea, Él era muy famoso en Puerto Plata. exacto, sí, era un Y- personaje. Iba vía contraria él. Un personaje. Sí, porque- vía contrario. Sí, le dio el minibús ahí. Prácticamente él se le trayó Sí. al autobús. Porque es lo que te digo, hemos llegado a unos niveles, pero eso tiene obligatoriamente. Señores, yo carreteé este fin de semana, cosa que casi nunca hago. Pero bueno, producto de la situación y las circunstancias del momento, me obligaron a salir a la calle. Vi varias cosas que me escandalizaron. Vi una señora en una pasola manejando con una mano y con un niño agarrado aquí en el muslo izquierdo. Ahí lo tenía ella sentado. Sí. Una marabalita. ¿Cómo es marabalita? Malabarista, sí. No, pero sale ahora. Una acróbata de circo le lleva poco. Antes de las 8, padre mío antes de las 8, sale para que tú veas los papás llevando a los niños así, 3, Entonces, 4 niños. yo pienso que el Estado tiene que poner atención. Nosotros creamos una ley de tránsito. Incluso esa ley de tránsito prohíbe que un niño de 8 años se monte en una motocicleta. Hay un artículo en ese sentido. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú le puedes decir a un tipo pobre, a un desbaratado, que no tiene más que una pasola o un motor para llevar a su muchacho a la escuela? Tiene que llevarlo. Claro. Va a coger a pie con el muchacho. O va a alquilar un taxi cuando no puede pagarlo. O sea, o una guagua escolar. No. Entonces hay que pensar las cosas. Yo no digo que no se prohíba. Yo lo que digo es que se den alternativas, porque a veces hacemos cosas como si nosotros viviéramos en Suiza. Y no es así. Entonces,
Es un tema, es un temazo. Yo lo que pienso que hay que regular es la velocidad. Por ejemplo, y atención a la alcaldía. Anoche me pasó por el lado un camión de los Roloff, los que van ¿De y los qué? buscan los Roloff, el camión Roloff, el que se lleva el contenedor grandote. Así se A llama, eso de Roloff. las 8 y pico de la noche por la calle Castillo y me pasó demasiado rápido. Incluso Ya. le digo yo a mi esposa que está a mi lado, ese camión va muy rápido para la zona en la que está. O sea, no puede ser, porque si ese camión se le atraviesa a un motorista por error, o un motorista tiene un problema delante de ese camión, no va a poder frenar y por tanto se frena convierte... con él, como pasó con el chico. No, le va a pasar por encima, entonces se convierte en una tragedia. Yo Sí. creo que lo que tenemos que regular en este país es la velocidad. Ustedes se ponen ahí en la Bienvenido y van a ver unos camiones grandes Ahora, yo no a sé alta quién- velocidad. yo le he dicho ¿Quién aquí, controla eso? Yo Mira. no sé qué es lo que piensan estos camioneros. Si es que le ponen meta por minuto, por segundo. Lo No, y que tiran tampoco se viaje, supervisan, porque yo te voy a decir una cosa, la gente Es a de las empresas que hay que la gente atacar. de la DGC, claro, hay que atacar a las empresas. La gente de la DGC debiera de tener un control sobre todo esos camioneros, porque muchos usan sustancias prohibidas Sí. para mantenerse activos, en vigilia. ¿Tú me entiendes? Y lo que hace tú no un sabes tiro- por lo que pasa por la cabeza de esos camioneros, con un aparato en la mano. Ellos lo dejan que- rodar. que es un- Claro. Lo dejan rodar. Que es una Después que máquina ya de muerte. Después Y que lo- se ven que ya no puede, son inevitables los accidentes, ellos lo dejan y rodar. lo que buscan caliche, por ejemplo, para construcción y Sí. calle y eso, Sí, le sí. pagan por tiro, como, sí, le como pagan dicen por ellos. tiro, Es eso es decir, que verdad. si tú das 5 o 6 tiros en el día, es diferente a si tú solamente das 2. Por eso ellos siempre andan en altas velocidades y huyendo. eso hay que O controlarlo. sea que a propósito Mire, del yo- caliche, Amado, perdón, el nivel de irresponsabilidad tanto de los ciudadanos, de las empresas, de DGCET en este caso, señores, las condiciones en las que andan los vehículos. Mira, ellos salen Los ahorita y que se cargan cogen. piedras, los que esperar, cargan caliche, los que atrapar. cargan algún tipo de material que debe de ser cubierto. Señores, tirándote Mire, piedras que van detrás de un mire, vehículo. yo tengo un o con amigo- unos troncos de este tamaño. Yo tengo un mal amigo agarrados. abogado en ejercicio, muy querido por mí, que lo contrató una vez un cliente. Parece que el cliente era un cliente heavy, porque lo llevó, lo mandó con su piloto en un helicóptero a Higüey, a una causa. Y en el camino él cuenta que el piloto no le habló, solo lo saludó, y cuando iba en medio de la travesía, se queda mirando así, le dice: ¿usted ve, don? Con el aparato aquí puesto, ¿usted ve, don? Los matrimonios son como los submarinos. El amigo mío lo mira y dice: ajá. Dice: sí, aunque usted vea esa vaina flotar, eso vino para hundirse. Y el amigo mío de allá para acá le dijo al piloto: mira, yo tengo que verme con un cliente aquí en Higüey. Yo me voy ahí en vehículo a la capital. Y dice: yo bajé en guagua, pues siempre da para atrás ya. ¿Tú te imaginas? Pero vean, Los matrimonios Tenía un tuve problema. un problema. familiar. Entonces, traigo eso a colación porque así andamos todos en la calle con problemas. Claro. Y esos problemas pudieran repercutir en un accidente que se lleve mucha gente al cadalso De sin hecho, tener nada que ver a con el los problema de pilotos, nosotros. de manera constante le hacen Claro, evaluaciones a los pilotos, psicológicas claro, es y de precisamente por eso. consumo o de cualquier sustancia Pero mira, que yo creo pueda... que a los delivery le hacen De vape. en su análisis las empresas, los delivery le dicen: deme su papel de tratamiento psicológico. Es decir, si no tienen problemas psicológicos, no lo contratan A un delivery. a los delivery. Ya es lo que yo entiendo, es lo inverso. Yo voy a agregar 2 estadísticas. Tiene que estar medicado Voy a agregar- por un psiquiatra voy a agregar- y le dan los trabajos. Francis, Yo digo porque Ah, ok. voy a agregar 2 estadísticas. El 68% de los delivery son adolescentes. El 68%. Solamente el 0.03% de los motoristas tienen licencia. Y cuando la van a buscar la licencia, no se le da ningún tipo de estudio, no, No, se no. le dan Exacto. simplemente Ni de la Te vista. cobran 600 pesos y ya. 600 pesos y 900 pesos. Oye, Creo el que- delivery tiene que creo que son demostrar: mira, yo 1.500 soy pesos. medicado. Estamos Una hablando evaluación de las un- leyes de tránsito. Estamos psiquiatra. hablando Digo, pues tú de estás habilitado 3 para trabajar. millones y medio de motoristas registrados. Y hay 10,000. Y hay Sí, como, pero y hay hay como un un error millón en sin esa, mira, hay un registrar. error en esa data y es que hacen una comparativa, por eso es que no estudiaron el tema de manera profunda. Ellos hacen una comparativa entre la cantidad de motocicletas y la cantidad de licencia y eso es falso, eso no se no es consono con la no, realidad no se porque hay equilibra. gente que tiene 2 y 3 motores. Por ejemplo, hay gente que tiene flotilla de motores que la ha comprado
y la tiene, por ejemplo, a su nombre para Sí, rentarlo. pero Entonces, de cualquier Pero manera, esa hicieron información la- la sacaron del sistema. hicieron la comparativa de cualquier manera, de la cantidad de motores versus la cantidad de óyeme, licencias. Pero hay óyeme, gente que tiene de dos cualquier motores. manera, tú tener en un país de licencia de motor, de esos motores, donde ya tú tienes 4 millones de unidades, porque hay muchísimos que vienen en tanque, Sí. decir que solamente son 10.758 licencias. Es grave. es 10.758 grave. licencias. Pero ¿y en la que, 4 y la que millones, sacaron? En 4 millones. No, hombre. Porque sacaron muchísimas Óyeme, en aquel entonces, momento. en- pero entonces- Ahí fue que completaron los 10.000 y yo pico. recuerdo muchas, Eh, una fila grande. Miren, Entonces tú tienes, Que terminó en nada eso. Sí, exacto. tú tienes Abuso. ahí Bien. el Intran, el DGC y la que se yo de tránsito, otra cosa de tránsito que hay, que puede ser una sola cosa también. Mira el caso mío, yo tengo licencia de conducir y licencia de motocicleta. Sí. O sea que, Pero imagínate. es válido porque es posiblemente tú válido, puedas porque conducir quizás vehículos en un motor. por ejemplo, mi esposa Yo no sé manejar tiene motor. licencia de conducir de vehículo, Sí. por ejemplo, de no necesito carro, una licencia para una pasola. pero no Claro, sabe montar, no sabe montar claro, pasola. Yo no sé montar Bueno, motor. No Eso sabe es montar otra pasola ni cosa. sabe montar motores, entonces para ello necesitaría porque recuerde que es una destreza diferente. Total. Bueno, pero la Eso. destreza se le mide a lo de libre. Usted está medicado por un psiquiatra. Sí, yo estoy medicado. Ah, pues usted es el perfecto para este trabajo. Venga. Digo yo, porque Un es lo tema- inverso. Contratado. Contratado. Carolina, el doctor Y tiene que Rodríguez fumar vape. necesita... Es como- Tiene que fumar vape para Eh, poder hasta hacer. Siempre se ve como una máquina de vapor que va en dos ruedas. Ustedes verán, recuerdo a ustedes Robert verán Fulton, en el par de de- años. de la máquina de La vapor. máquina de vapor. Ustedes verán el resultado de esos vapes en par de Vamos, años. claro, Tú verás, vamos a ver verás. mucha gente. Sí.